Hola, muy buenos días mis hermanos, qué bueno verles nuevamente este día domingo, encontrarnos a través de las redes sociales y saber que usted está dedicando este tiempo especial. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo ha sido este tiempo de adoración, de encuentro, de estadía en casa, de cuarentena? Hemos estado en contacto con la mayor parte de ustedes y confiando en el Señor de que todos sigan bien. Acompañamos, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos eh, que están a lo mejor un poquito más complicados, pero confiamos en el Señor que estará junto a ustedes y junto a todos nosotros durante este tiempo. Déjeme antes de comenzar y de tener la alabanza y la predicación del día de hoy, déjeme leer un texto de las Escrituras, ¿no es cierto?, que es conocido por nosotros, que nos ayudará a no perder de vista lo que es relevante en cada una de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este hermoso cántico, este hermoso himno del libro de Filipenses que Pablo escribe al finalizar ya su ministerio, nos invita, ¿no es cierto?, a no olvidar o a dar gracias, ¿no es cierto?, por la vida de Jesucristo, y dice que seamos unánimes en un mismo sentir, que estemos en una misma idea todos, ¿no es cierto?, y es que somos hijos del Señor, que este Cristo que estaba en la gloria decidió venir a hacerse Manuel, estar en medio nuestro, pero con un motivo y un objetivo muy puntual y específico, que era dar su vida en rescate, en propiciación de nuestros pecados, y demanda de nosotros que vivamos, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, que hemos sido beneficiados, que hemos sido rociados, que hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Así es que en ese sentido quiero pedirte o invitarte a que tengamos un tiempo de oración, que tengamos un tiempo de clamor al Señor ahí en nuestros hogares en este instante, y luego, ¿no es cierto?, nos vamos a preparar para escuchar una hermosa alabanza e invitarte a cantar juntos. ¿Te parece que oremos? Inclina tu rostro ahí en casa y clama al Señor junto conmigo. Buen Dios y Padre Celestial, este tiempo es para honrarte y es para glorificarte, y todo lo dejamos en tus manos, para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que cada hermano y hermana que está viendo, Señor, este video, pueda, Señor, sentir la necesidad de estar en comunión contigo, Señor amado, de escuchar y de buscar tu presencia, Padre amado, de tener mayor cercanía contigo. Toca el corazón, Señor, y las vidas de cada uno, y ayúdanos, Señor, a vivir este tiempo tan especial que nos ha tocado vivir, Señor, a refugiados en ti, tomados de tu mano y conscientes que tú tienes todo bajo control. En el descanso, Señor, que nos da el saber de que tú eres nuestro Dios, es que entregamos todo lo que hoy día haremos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Quisiera, Señor, que en nuestra reflexión, que en nuestro estar en casa, que en este tiempo, Señor, nuestras vidas, nuestras palabras y nuestras acciones honren, honren y honren tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor oro. Amén y amén. Después de este tiempo, quiero invitar a que cantemos. Vamos a entregar, a tener un tiempo de una alabanza, un himno, y luego vamos a prepararnos también con ello para
continuar adelante en lo que Dios tiene para nosotros. oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplarte
quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Buenos días, hermanos, los saludamos en el amor del Señor. Somos la familia Betancur Valencia y estamos muy contentos de tener esta oportunidad de adorar al Señor junto a ustedes. Y lo queremos hacer con la alabanza que se llama Eres mi fortaleza.
también nos hace cantar al Señor y alegra nuestro corazón. Y, y ahora quiero invitarte a que reflexionemos un momento en la palabra del Señor. Cantamos bastante y quiero invitarte ahora a que nos detengamos un tiempo en la palabra del Señor. Eh, este ha sido, sin lugar a dudas, un tiempo para estar en casa y yo creo que ninguno de nosotros imaginaba que era tanto tiempo. Pensábamos que iban a ser un par de días al principio, a partir del 15 de marzo. Pensamos que a lo mejor las cosas iban a estar un poco más complejas, pero nunca pensamos que nos iba a tocar estar en casa sin poder salir de ella para nada, en general, salvo para las cosas necesarias y básicas. Entonces, me cabe la pregunta que tengo para hacernos en esta hora y que tiene que ver, y me quiero tomar un poco de la experiencia de Semana Santa, de lo que vivimos en aquellos días, de lo interesante que fue el compartir la palabra juntos. Y dice, creo yo que este tiempo que estamos en casa nos sorprendió, y nos sorprendió a todos tal cual estábamos. Ninguno de nosotros pudo prepararse para este tiempo de manera especial y significativa. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo llegamos nosotros a este tiempo? ¿En qué estábamos al 15 de marzo respecto de nuestra fe? ¿En qué estabas tú? ¿Tú eras una persona de los que viene habitualmente o los que asiste regularmente al templo? ¿Que tienes una diaria comunión o devoción con el Señor? ¿Estabas en un buen tiempo en tu trabajo? ¿Estabas en un buen tiempo en tu familia? ¿En qué estabas el 15 de marzo? Eh, Ese día fue bastante intenso porque estuvimos terminando el retiro de los jóvenes habían estado el fin de semana de retiro, fue un muy hermoso tiempo y el 15 nos sorprendió terminando todo y trayendo cosas y viajando y con la noticia que estaba desarrollándose que era absolutamente novedosa. Eh, Estuvimos acá en la iglesia también, estuvo el culto, fue interesante, aunque habíamos menos de los habituales. ¿En qué estabas? Y más que físicamente, ¿en qué condición espiritual tú te encontrabas el 15 de marzo? ¿Estabas en plena comunión con el Señor? ¿Era una comunión muy personal, muy sui generis, muy a tu forma? ¿O estabas en el centro de la voluntad de Dios sirviendo? ¿En qué estabas? ¿Cómo es, cómo es cómo es nuestra intimidad con Dios desde el 15 de marzo en adelante? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha cambiado? Sabes que en la semana anteriores, en los días anteriores, escuché, los pastores estamos enviando devocionales a la página de Facebook y no sé, a las redes sociales que tiene la Unión Nacional de Pastores. Y hemos recibido muchos de estos devocionales que nos invitan a la reflexión. Uno en particular me hizo a mí reflexionar y pensar bastante acerca de nuestra propia condición. Lo realizó el pastor Gerson Gárate y él toma la experiencia de la tentación de Jesús, ¿no es cierto?, con lo que nosotros estamos viviendo. Y más que el hecho mismo de la tentación, obviamente, a lo que él hace referencia, tiene que ver con la condición, ¿no es cierto?, de que se produce respecto de nuestras propias vidas. Me ha hecho reflexionar porque nos obligó a preguntarnos o a mirarnos en la vida del Señor Jesús. Varios que me han preguntado si es equivalente considerar este tiempo de cuarentena parecido a los 40 días que aparecen en la Biblia en muchas ocasiones, ciertamente para iniciar algún ministerio, y lo he dicho tajantemente, no es comparable, ¿no es cierto?, esos 40 días con este tiempo de cuarentena. No sería muy osado para intentar hacer una analogía de ambas situaciones, ¿sí? Sin embargo, la experiencia de Jesús, decía el pastor Gárate, nos permite tomar algunos elementos que son bastante significativos. Primero, es que el Señor dice el texto ahí en Lucas, al finalizar el capítulo 3, comenzando el capítulo 4, está la tentación de Jesús,
Dice que él entra o llega a ese tiempo lleno del Espíritu Santo. Llega a ese tiempo en una íntima y perfecta comunión con su Padre Celestial. Es el tiempo en que él tuvo que retroceder. Claro, estaba en los planes, estaba en el gran propósito de Dios, pero cuando se ve enfrentado a tener que aislarse para tener este tiempo de oración, de ayuno, que estaba comenzando para comenzar su ministerio, él, ¿no es cierto?, llega a ese tiempo lleno del Espíritu Santo, dice el texto en Lucas 13, y Lucas 3, quiero decir, y los últimos versículos para empezar el capítulo 4. Y agrega, ¿no es cierto?, que dos cosas interesantes. Primero es que Satanás comienza a meterse de a poco, dice, le fue tentando y trató de permear su relación con Dios. Y fíjate que la manera en que trata de permear esta relación con Dios a través de las tentaciones que tú conoces, del poder, del alimento, etcétera, etcétera, de quién era el Señor, en fin, pero parte con una pregunta clave, y es la pregunta de la identidad. Y le dice, si es que eres hijo de Dios, entonces, ¿sí? Satanás obliga o invita a Jesús, ¿no es cierto?, a revisar su propia identidad. Conocemos el relato del texto y el texto dice que él sale victorioso del relato. Pero, ¿sabes qué? Yo tomo esa figura y la puedo aplicar con tranquilidad a nuestra propia experiencia. El sábado Sábado Santo predicamos y reflexionamos acerca de la identidad, del ser capaces de identificarnos. Y hablé con claridad al respecto que el Señor demanda de nuestras vidas en el tiempo y en el día de hoy, como lo ha sido en toda la vida que tenemos como hijos del Señor, a tener una plena identificación con Cristo. Yo me identifico, mi identidad está en el Señor, mi vida, dice Pablo, está escondida en Cristo, en la cruz del Calvario, en quien Él es para nuestras propias vidas. Es tiempo, ¿no es cierto?, de asumir con plenitud nuestra identidad. Y es tiempo de que la tentación, ¿no es cierto?, que pudiéramos tener de parte de Satanás, la podamos vencer en la certeza más profunda de que nosotros somos hijos del Señor. En tercer lugar, ¿no es cierto?, vuelve él y termina su proceso de tentación. Y el versículo 13 del capítulo 4 de Lucas dice que Satanás se apartó por un tiempo. Y podemos nosotros hacer varias interpretaciones del tiempo. Y dice que después él vuelve, el versículo 14, vuelve el Señor Jesucristo para iniciar su ministerio ya en Galilea. Claramente los 40 días tienen que ver con este tiempo de preparación para un ministerio. Lo que me llama la atención es que el Señor vuelve y dice nuevamente, lleno del Espíritu Santo para realizar su labor, para realizar lo suyo. Es decir, es capaz de entrar a este tiempo de confinamiento especial, de vivir la prueba en ella, de identificarse plenamente con su Padre Celestial, salir de este tiempo y comenzar su ministerio, ¿no es cierto?, con una característica transversal, lleno del Espíritu Santo. Y me hace reflexionar a mí, hermanos amados, me hace reflexionar sobre nuestras propias vidas, me hace reflexionar sobre cómo estamos nosotros, me hace reflexionar sobre cómo entramos a este tiempo que nos pilló de sorpresa y en qué condiciones nos encontramos hoy día. Necesitamos, ¿no es cierto?, yo creo, mirándonos en el ejemplo de Jesús y en el espejo de la vida de Cristo para nuestras propias vidas, es poder entender que necesitamos estar llenos de la presencia del Señor, identificados plenamente con nuestro Padre Celestial. Y aunque hayamos entrado a este tiempo de cuarentena tan especial y obligado, sin preparación alguna de ninguna especie, podamos nosotros como iglesia, al terminar esta jornada, salir fortalecidos para poder iniciar el ministerio, reiniciar o retomar el ministerio, ¿no es cierto?, conforme al mandato de Dios,
pero llenos del poder del Espíritu Santo, porque en estos días no han sido días en vano para nuestras vidas, sino que hemos afirmado, enraizado nuestra fe en las manos poderosas de nuestro Señor. Hemos dado sentido a nuestra vida, le hemos dado profundidad a nuestras convicciones y tenemos, ¿no es cierto?, todo listo y preparado para el momento en que el Señor esté demandando de nosotros. Amada iglesia, yo creo que se nos ha presentado una oportunidad mejor, más grande que nunca en nuestra historia de iglesia, porque es el tiempo en que Dios nos ha regalado para preparar nuestras armas espirituales, para enfrentarnos, ¿no es cierto?, al mundo y enfrentarnos, ¿no es cierto?, con una estrategia de victoria, con una estrategia agresiva en el buen sentido de la palabra, de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. He dicho también durante estos días que nosotros no tenemos que esperar volver al templo. Seguramente cuando volvamos y nos reencontremos y nos abracemos y podamos estar en este lugar nuevamente, tendremos que reflexionar la manera en que hemos estado haciendo iglesia durante tantos años. Y a lo mejor un método que fue bueno en el pasado, hoy día a lo mejor tengamos que ponerlo bajo revisión. Porque yo creo que ni uno de nosotros va a volver igual o debiera volver igual. Y yo creo que la iglesia no puede ser la misma cuando volvamos. Requiere de hombres y de mujeres que estén dispuestos a compartir con ansia y con fuerza, con ansias y con fuerza el mensaje de la cruz a su alrededor. Por ahora, yo te pido que sigas trabajando en tu vida espiritual, que profundices tus raíces, que compartas tu esperanza, ¿no es cierto?, con aquellos que están alrededor sin Cristo y sin esperanza, sin consuelo, porque en Cristo tenemos esperanza y consuelo. Pero te invito a que lo hagas con convicción profunda y puedas tú decir que el Señor está conmigo. Ahora, a partir de esto, yo creo que cada uno de nosotros nos encontramos en alguna de las experiencias, y voy a llamarlo de esta manera, de las experiencias post-resurrección. Los relatos del Evangelio nos hablan de varias formas post-resurrección, o de varios encuentros, disculpe, ¿sí? Y quiero detenerme hoy día para una reflexión un poquito más profunda en el Evangelio según San Juan, capítulos 20 y 21 en particular, la última parte del 20 y más que nada el capítulo 21. ¿Y por qué quiero detenerme en estos capítulos? Porque ahí están las resurrecciones. Y estas resurrecciones, o sea, estas apariciones del Cristo resucitado, ¿no es cierto?, nos hablan precisamente a nosotros, a quienes somos, ¿no es cierto?, herederos de esta experiencia. Tú y yo hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado y ahí están nuestras vidas listas para servir al Señor. El Señor Jesús se aparece en el capítulo 20 a sus discípulos de diferentes maneras y particularmente con un incrédulo llamado Tomás. Y después de eso, ¿no es cierto?, aparece al resto del grupo. En el capítulo 21 es interesante porque dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera, estando juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, vamos o voy entonces a pescar. Entendemos que ellos estaban allí porque Dios les había mandado, o Jesús les había mandado que se fueran hasta Galilea a esperar un encuentro más antes de volver a que se cumpliera el resto de las Escrituras y de lo que venía, de los tiempos que venían por delante. Sin embargo, los relatos del capítulo 21 del libro de Juan nos hablan precisamente de identidad y nos hablan de propósito en la vida de los hijos del Señor. Después de la resurrección, ¿no es cierto?, Juan pone estos casos y es interesante porque nombra a siete de los apóstoles, cada uno de ellos muy especiales en sí, ¿no es cierto? Habla de Simón Pedro, el que había traicionado, y lo pone en escena justamente porque va a ser el protagonista de los relatos siguientes. Tomás llamado el Dídimo y Natanael de Caná, los dos un par de incrédulos, ¿no es cierto? Al principio Natanael, usted se recuerda, allá al inicio del comienzo del Evangelio de Cristo, y por cierto Tomás poco
hacía poco que había tenido esta experiencia de incredulidad, según el mismo relato de Juan en el capítulo 20, y lo tenemos acá, ¿no es cierto?, siendo parte de este grupo que estaba junto. Y están también allí, dice, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, ¿no es cierto?, experimentando estos dos hijos del trueno, que es lo que querían estar, uno a la derecha y la otra a la izquierda, que querían estar sobre los demás, que aún la mamá de ellos había pedido que estuvieran, ¿no es cierto?, en lugares predominantes, es decir, dos personas bien especiales dentro del grupo anhelantes de poder, que tuvieron que recibir las lecciones de parte del Señor. Y agrega que había además otros dos de sus discípulos. Pero Juan pone en escena a estos personajes y los coloca en escena precisamente porque son personajes que tuvieron algo interesante, fuerte que decirnos con respecto a su vivencia en la fe. No son dos personajes solamente que vivieron los acontecimientos y que como que fueron protagonistas de la masa de los acontecimientos, sino que fueron protagonistas en primera línea de lo que estaba pasando y de lo que había ocurrido. Ellos habían sido incrédulos, ellos habían dudado, ellos habían cuestionado, ellos habían anhelado poder, ellos habían negado, en fin. Este era el grupo, ¿no es cierto?, en los cuales el Señor Jesús había tenido que trabajar carácter y forma de manera muy especial en estos 3 años y particularmente en esta última etapa, ¿no es cierto? Y lo primero que nos encontramos aquí, o los primeros personajes, ¿no es cierto?, con los que hemos narrado, dice que son aquellos que estaban en duda. Y el Señor nos invita, amados míos, yo no sé cómo llegaste a este tiempo de cuarentena, de estar en casa. No sé cuál es tu condición, no sé cómo te sorprendió en tu intimidad con Dios. Pero el Señor, a través de estos personajes, y particularmente del relato de Tomás, dice, yo te invito para que tú venzas tu incredulidad, para que el Señor confirme nuestra fe en nuestros corazones día tras día. La primera gran característica de este grupo es que habían sido desconfiados, que habían sido dos, o al menos dos de ellos, que no habían confiado, que habían dudado, que estaban con un problema de credulidad en algún momento de su vida con el Señor. Y hoy día se encuentran al final de la jornada muy complicados, ¿no es cierto?, esperando los acontecimientos de su propia vida y de lo que venía por delante. Y el Señor nos pone y nos recuerda a través de estas dos personas que también nosotros vivimos en muchas ocasiones de nuestras vidas tiempos de difícil en que tenemos la tendencia a dudar, en que tenemos la tendencia a no estar seguros de lo que creemos, a no estar seguros de nuestras propias convicciones y nuestra fe, lo que nos hace dudar, lo que nos hace caer, lo que nos hace fracasar. ¿Se acuerdan que en domingos atrás hablaba yo, ¿no es cierto?, de que somos ahogados por las situaciones de la vida y nos hacemos infructuosos, ¿no es cierto? Pues nos hacemos infructuosos cuando hemos dejado de confiar, cuando dejamos de creer, cuando dejamos de depender. Mi amado mío, y si tú al 15 de marzo, allá al inicio de esta situación tan compleja, te encontrabas en este tiempo y en esa experiencia donde tu fe estaba débil, donde estabas tambaleando, donde no estabas seguro de tus convicciones, este es el tiempo propicio para que tú afirmes fuertemente tus convicciones y afirmes fuertemente en lo que crees, afirmes fuertemente, ¿no es cierto?, tu vida en las manos del Señor, que la lectura de la palabra, que la oración diaria, que el estar en comunión, que el escuchar su palabra te ayude a afirmar tus propias convicciones, a despejar tu vida de todo aquello que la está ensuciando y que no le deja dar fruto necesario, que hagas de tu vida, que hagas de este tiempo la oportunidad maravillosa de enfrentarte con el Cristo resucitado y escuches su invitación, porque ahí están sus manos, dice, y ahí está su costado. Tú puedes probarlo, tú puedes vivirlo, porque el Cristo resucitado es verdad y está allí para ti, para confirmar tu incredulidad y para ayudarte a tener una nueva fe, para que al igual que Tomás tú puedas declarar, Dios mío y Señor mío, tú estás conmigo en este tiempo. Amado mío,
Todos pasamos a veces por un momento de incredulidad, por algún momento difícil en que nuestra fe flaquea. Y yo te invito que en este tiempo, ¿no es cierto?, que Dios te ha tenido en casa, veas en este tiempo una oportunidad maravillosa para poder afirmar tus convicciones plena y absolutamente en el Señor y nos permita continuar adelante. Pero no solamente estaban estos dos que les costaba de creer, ¿no es cierto?, sino que estaban, ahí dice que estaban los 7. Y eran estos 7 que estaban ahí esperando las instrucciones del Señor, que es lo que iba a venir. Y me parece maravilloso, si tú sigues leyendo, Pedro sale a pescar y no le fue nada tan bien en la pesca, ¿no es cierto? Y vuelve y el Señor le dice, mira, tú podrás ser un pescador avesado, tú eras de los que estabas, tú de los que sabes de este tema, pero por una vez, haz las cosas a mi manera. Pedrito, haz las cosas a mi manera. Y toma y echa la red de esta forma. Y es interesante lo fructífero que es la vida cuando nosotros seguimos las instrucciones del Señor y no confiamos en nuestras propias capacidades, ni en nuestra propia experiencia. Me gusta leer el relato del texto. Dice que estaban allí en ese momento y el Señor les dijo echar la red a la derecha y hallaré, y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 6 del capítulo 21 de Juan. Era tanto, se dejaron llevar por las instrucciones. Las dejaron, dice que habían estado a pescar. A Pedro había nacido en el agua, nadie le iba a enseñar a pescar. Sin embargo, cuando vuelve frustrado de un proceso de pesca que no le había resultado, aún poniendo toda su experiencia en juego, el Señor le dice, sigue mis instrucciones, síguela y tendrá resultado. Amados míos y amada iglesia, si a lo mejor por algún momento nos hemos echado a la mar a pescar, ¿no es cierto?, como pescadores de hombres que nos ha llamado a ser el Señor, confiado en nuestras propias capacidades, en nuestros propios planes, en nuestras propias maneras de hacer cosas, en las experiencias de resultados pasados, en lo que a otros les funcionó y en lo que a lo mejor a nosotros también nos funcionó en el pasado. A lo mejor nos hemos querido echar a la mar, ¿no es cierto?, para pescar simplemente confiado en nuestros propios deseos y en lo que son nuestros propios tiempos. Si nos hemos echado a la mar simplemente creyendo de que así había que hacerlo, así lo hemos hecho siempre y hay que seguir de la misma manera, yo te quiero decir, amada iglesia, que no es así. Que es el tiempo, ¿no es cierto?, en este tiempo en que hemos estado allí en casa, es el tiempo en que tú puedas reflexionar y que podamos cada uno de nosotros reflexionar, porque es hora de escuchar la voz del Señor que nos dará las instrucciones necesarias y precisas para poder pescar donde Él quiere que pesquemos. Y cuando echemos las redes donde Él nos diga, será como en el versículo 6, ¿no es cierto?, que entonces ya no podremos sacarla por la gran cantidad de peces que tendrá nuestras redes. Pero tenemos que hacerle caso al Señor, pero tenemos que confiar en la palabra del Señor, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de dirección de parte del Señor. Y es tan interesante porque el versículo 7 en adelante pone en escena al otro personaje que había sido mencionado, los hermanos de Zebedeo, a uno de ellos, a Juan, ¿no es cierto?, y lo pone aquí en escena, y dice que al ver que al seguir las instrucciones entonces hay gran bendición, reconoce que a él esas instrucciones habían venido de parte de Dios y corre a su encuentro. Y yo espero, querida iglesia, que nos pase exactamente lo mismo. Yo confío en que cuando sigamos las instrucciones de nuestro Padre Celestial, cuando sigamos la dirección que el Señor nos entregará, cuando sigamos y veamos donde Él nos dirá dónde echar las redes, entonces podremos ir al encuentro de nuestro Padre, porque habremos tenido una pesca abundante para la gloria de su nombre. Y podremos reconocerle y decirle, Señor, tú has estado con nosotros.
porque ya no queremos vivir, hacer cosas confiado a la manera en que siempre las hemos hecho, sino que tenemos que hacer un pacto como iglesia profundo, tú y yo, de que haremos las cosas conforme a las instrucciones de Dios a nuestra vida, que ya no haremos más las cosas conforme a nuestras propias ideas, que ya no haremos más las cosas conforme a nuestros propios planes, que no haremos las cosas conforme a nuestros propios diseños y experiencias, que no pondremos la confianza en lo que nosotros sabemos, sino que pondremos la confianza absoluta en las instrucciones que el Señor nos dará cuando estemos preparados para echar las redes. Amados míos, qué hermoso será en aquel tiempo, qué hermoso será. No sé la forma en que el Señor nos usará, pero tengo confianza absoluta y plena de que así será, que será un tiempo maravilloso de victoria, de gozo y de alegría en Cristo nuestro Señor. Es interesante cómo aparecen estos personajes después de la resurrección en el encuentro con el Maestro y lo que ocurre. Los incrédulos tuvieron que reconocer a Cristo. Cuando siguieron las instrucciones, la pesca fue abundante. Y en tercer lugar, lo que me parece aquí interesantísimo en el relato, cuando reconocen todo lo que había hecho, dice el versículo 9, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús les dijo, traed a los peces que acabáis de pescar. Y sacaron, ¿no es cierto?, de todos y les dijo, venid, comed. Venid, comed. Mire qué interesante este tercer relato. Estando ellos allí, habían echado las redes conforme habían hecho las cosas. Y aquí estamos en el tiempo de la resurrección. Y aquí nos encuentra ante una experiencia que te hacía recién yo mención en la introducción. Y te decía, ¿sabes? Tenemos que ser como Jesús. Entrar llenos del Espíritu a este tiempo. Vivirlo en identidad absoluta de quién soy como hijo del Señor. Y salir llenos del Espíritu. Pero para que eso ocurra, tenemos que comer del alimento preparado por nuestro Señor. No podemos vivir una vida, no podemos vivir, ¿no es cierto?, un evangelio que no sea en el alimento de Cristo, que sea alimentado por la mano del Señor. No podemos vivir viviendo de las experiencias que otros viven. Tenemos que vivir del alimento que a nosotros nos hace bien. Recibir de parte de Jesús el pan y los peces que están preparados para que podamos comer. Y recibir la invitación que nos hace el Señor en este tiempo. Venid, comed, porque yo tengo alimento, porque los estoy preparando para cuando tengan que ir a cumplir la misión. Llegará el tiempo de la misión, pero ahora vengan, coman, porque yo tengo un alimento necesario para ustedes. Fíjense que el Señor no les podría haber dicho, mire, voy a estar aquí, voy a hacer esto, lo otro, qué sé yo, y después ustedes voy a mandarlos a predicar a todo el mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes de dar estas instrucciones finales de lo que iba a ser su misión y de lo que tenían que hacer, ¿no es cierto?, cada uno de ellos, y que viene también a ser una experiencia para nosotros como iglesia, el Señor viene y les da de comer. Venga, coma. Yo tengo un alimento necesario para cada uno de ustedes. Y permítame jugar con esta expresión y con esta figura. Y permítame decirle que ahí está el alimento de nuestro Padre Celestial. Ahí ha estado este tiempo de oración. Ahí está la lectura de su palabra. Ahí ha estado su tiempo de comunión personal. Ahí ha estado su tiempo de comunión familiar que ha tenido la oportunidad de tener usted, mi amado hermano. Ha tenido la oportunidad maravillosa de profundizar sus raíces, de profundizar sus propias convicciones para levantarnos cuando el Señor demande de nosotros, listos y prestos a cumplir el ministerio que el Señor ha demandado. Ahí está el alimento del Señor diariamente para cada uno de nosotros. Basta que vengamos a la orilla, ¿no es cierto?, que nos pongamos delante de Él o alrededor de Él y podamos comer del alimento por Él preparado. Al igual que lo hicieron Pedro, Juan, ¿no es cierto?, y el resto de los que estaban allí, podamos nosotros
nosotros sentarnos alrededor del fuego del Señor y comer del alimento que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, porque las experiencias con el Cristo resucitado son experiencias de vida, de alimento, que hacen bien a nuestras vidas y a nuestros cuerpos para afirmarnos, para afianzarnos, para confirmarnos y poder continuar con el propósito que ha tenido para nosotros. Amado mío, Dios tiene maravillosas planes para ti y para mí y para nosotros como congregación. Tiene maravillosos planes, dará órdenes precisas y específicas, pero nos invita también Él a comer del alimento preparado por Él, para que estemos fuertes y listos para cumplir nuestra misión. No dejes, por favor, no lo dejes. Sabes que estos días, al principio, todos leíamos muchos versos y hacíamos muchas cosas. Esta semana envié 2 veces un devocional que tiene como unas preguntas. Y dejé de enviarlo y estaba esperando que alguien me dijera, pastor, ¿por qué no los envío más? ¿Qué pasó? Me preocupa eso, me preocupa. A lo mejor el formato, que la letra era muy chiquita, tú puedes decirme y está bien, buscaremos, lo cambiaremos, pero lo que me preocupa es que no caigas en la monotonía, ¿no es cierto?, y en el letargo de estos días. Es como levantarse, ordenar, no hacer nada, sentarnos, comer, no hacer nada, es porque no tengo nada que hacer, ¿sí? Tienes algo que hacer. Tienes algo que hacer, tienes que alimentar tu espíritu, amado mío, tienes que alimentar tu espíritu. Pero ¿sabes cuál es el problema? No estábamos acostumbrados y no tenemos hábitos de vida espiritual, porque no estábamos acostumbrados a disponer de tanto tiempo, ¿sí? De libre administración. Hay algunos que han tenido incluso una sobrecarga de trabajo diferente estando en casa. El teletrabajo ha requerido más dedicación de lo que podíamos estar pensando. Y hay algunos de nuestros hermanos que todavía tienen que salir diariamente a sus jornadas de trabajo por las funciones que cumplen. Sin embargo, el Señor nos sigue dando la oportunidad a que podamos profundizar, comer del alimento espiritual. Tú puedes hacerlo, querido mío, tú puedes hacerlo. Tú necesitas de este alimento, tú necesitas fortalecer tu vida. No basta simplemente con la palabra del día domingo o el tiempo de oración del día miércoles. Tiene que ser diario, permanente, y tiene que ser ambicioso, comer un poco más, buscar un poco más. Hay tanto más, ¿no es cierto?, para ti que el Señor tiene. Nunca será suficiente. Siempre el Señor te sorprenderá con algo más y con algo nuevo. Te invito, amado mío, en el nombre de Jesús, si queremos ser una iglesia que va a ser relevante en medio de nuestra sociedad, donde el Señor nos ha colocado en este lugar de la ciudad, si queremos tener una vida relevante en la experiencia de la fe con los nuestros y con los que están a nuestro alrededor, tenemos que alimentarnos diaria y abundantemente de la comida que el Señor tiene preparado para nosotros. No puedes dejarlo, amado mío, no puedes dejarlo. Por el contrario, tienes que afirmarte en esta palabra maravillosa. Te invité a que leamos 5 capítulos de la palabra cada día. Yo te invito a que no lo dejes. Si dejaste de leer o si 5 son mucho y te cansa, bueno, lee 3, pero responde las preguntas. ¿Cómo me llama la atención esta palabra? ¿Cómo me habla Dios a través de ella? ¿Y qué voy a hacer yo? No, siempre Dios tendrá algo que decirte. Es tiempo para presentarnos delante del Señor tal y cual somos. Señor, aquí estoy con mis virtudes y mis defectos. Trata, moldea, porque quiero salir de este tiempo, quiero volver a estar, perdonen la expresión, en circulación, ¿no es cierto? Pero cambiado, transformado, lleno del Señor. El Señor te ha dado una oportunidad preciosa como nunca y debes aprovecharla. Y quiero tomarme de esa misma idea para concluir con el último punto de esta reflexión. Terminando el capítulo, el versículo 14, desde el 20 para adelante, desde el 11, 12, desde el 11, 12, 13 y 14 para adelante, viene un relato que nosotros conocemos bien. Y es como el Señor
restaura la vida de Pedro. Pedro, ¿me ama? Esto fue después del alimento, ¿eh? Ahí en el quieto, en la sobremesa, por decirlo de alguna manera. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces, Pedro, ¿me ama? Es tan interesante este relato. Por sí mismo pudiéramos hablar muchas cosas, pero me quiero restringir o remitir solamente a un concepto. Este es el tiempo también en que el Señor estará restaurando nuestros corazones de heridas y daños para luego ser utilizados a los propósitos de Dios. Este tiempo, mira, es el tiempo en que afirmamos nuestra incredulidad cuando la teníamos. Te dije que teníamos que dejarnos llevar por la dirección que Dios nos quiere dar. Te dije también que este era el tiempo, mirando el versículo, de ser alimentados por el Señor. Y concluyo diciéndote, este es el tiempo también que Dios te ha regalado y me ha regalado para restaurar los corazones heridos y dañados por los quehaceres de la vida. Aprovecha este tiempo. Si hay heridas en tu corazón profundas, escucha la voz del Señor. ¿Me amas? Cumple tu ministerio. ¿Me amas? El Señor te está hablando. El Señor no está... Mire, fíjese, no enfrenta a Pedro desde la perspectiva de enrostrarle su negación. Ya suficiente tenía Pedro con todo lo que estaba pasando. Pedro seguramente cada día de su vida se acordaba de lo que estaba ocurriendo. Su corazón estaba dañado. Y entonces el Señor simplemente lo llama, lo mira y le dice, ¿me amas? ¿Me quieres? Y yo creo que esas palabras del Señor también están para nosotros en el día de hoy, en este tiempo tan especial en que hemos tenido que estar en casa. Amado mío, si por alguna circunstancia de la vida tu corazón está triste, está dañado, está cansado, si tu corazón no está al 100, si tu comunión con el Señor no ha sido la mejor, si al 15 de marzo simplemente estabas luchando por alguna situación personal, por rabias, por temores, por sentir que era injusto, por sentirte ofendido, por sentirte dañado, porque sentiste que Dios no estaba al lado tuyo, o tal vez el Señor era el único que sentías, pero no estaban tus hermanos, no estaba tu familia, no estaba tu pastor o tu iglesia cerca tuyo. Este es el tiempo para sanar tu corazón. Este es el tiempo en que tú dices, Señor, tú sabes que yo te amo. Porque el Señor pregunta en este tiempo, ¿me amas? Es el tiempo también de la restauración. Y fíjate que es un tiempo personal, porque no está condicionado a una experiencia litúrgica de un culto especial, ni siquiera a una relación y a una conversación personal con un otro que no sea a lo mejor alguien de tu familia, sino que está condicionado simplemente al encuentro tuyo con el Señor Jesús. Si hay una pena profunda, si sientes que tu corazón está dañado, sabes, Dios tiene un propósito para ti y para tu vida, pero para que lo puedas cumplir, tu corazón tiene que estar sanito. El Señor sabía muy bien lo que iba a pedir de Pedro después de esto. ¿Sí? Vienen los otros días y viene todo el proceso y en pocos días más viene lo que iba a ocurrir en Pentecostés. Y ciertamente Pedro dice, lleno del Espíritu, se levanta y habla y predica un mensaje que viene a impactar profundamente la vida de quienes lo escucharon. Pero antes de eso, tuvo que escuchar y responder a la voz de su Señor y sanar su corazón, que se sana única y exclusivamente no con el reproche de los hechos, sino con la dulce, suave y balsámica voz de Cristo en nuestros corazones. ¿Me amas?
cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. En el caso de Pedro, apacienta mis ovejas. En el caso tuyo, no sé. Pero ciertamente tienes un ministerio que cumplir. Y Dios está pidiendo que lo puedas cumplir. ¿Me amas? Cumple tu ministerio. Sana tu corazón. Con esas palabras el Señor lo que estaba haciendo era restaurar el corazón de Pedro y poniéndolo nuevamente en la primera línea de combate para llevar y extender el reino de los cielos. Con estas palabras el Señor Jesús, cuando habla con él y lo llama, ¿no es cierto?, y lo obliga a confrontarse con lo que Pedro había estado viviendo, pone a Pedro nuevamente en carrera de lo que era la experiencia de la fe, lo valida delante del resto de la comunidad, pero por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, sana y restaura de una manera permanente el corazón de Pedro para llegar a convertirse en quien él fue, un instrumento útil, muy útil en las manos del Señor. Y de la misma manera el Señor quiere sanar y restaurar tu vida y tu corazón en este tiempo, de tus penas, de tus dolores, de tus frustraciones, de aquello que aqueja tu corazón profundamente, para decirte: el Señor está contigo, el Señor está de tu lado, el Señor sostiene tu vida de manera especial y significativa, porque tiene un propósito para ti, pero necesita que tu vida esté sana y restaurada, tus heridas estén cerradas, ¿no es cierto?, y tu corazón esté limpio para poder cumplir a cabalidad el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando la iglesia vuelva en una experiencia de congregación, a juntarse, ¿no es cierto?, para cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros, una de las cosas que esperamos en el Señor es que cada uno de nuestros corazones estén sanos y estén quietos delante de Dios. Un pastor amado me decía en estos días, hablando precisamente de las experiencias que estamos viviendo, me decía: amados, he sido tan impactado por la palabra de Dios que he propuesto en mi corazón no tener más problemas, no hacerme cargo de más situaciones. He propuesto en mi corazón no preocuparme de las cosas que me diferencian, ni de la discusión sencilla que no conduce a nada, sino tener tiempo absoluto para cumplir el ministerio que Dios puso en nuestras vidas. Amado, no hay tiempo para nada. Yo creo que esto que nos está pasando ha sido un tremendo llamado de atención. Se nos terminan los tiempos y las oportunidades, y entonces tenemos que movernos, querida iglesia, tenemos que movernos para cumplir el propósito que Dios quiere y tiene en nuestras vidas. Pero el Señor necesita corazones firmes, dispuestos a escuchar la voz, sanos, ¿no es cierto?, de sus experiencias de dolor y de trauma, que alimentados por el Padre Celestial y con una fe que no duda, para poder cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. Termino esta reflexión diciéndote y preguntándote, ¿en qué nos encuentra este tiempo post-resurrección? ¿Cómo estás tú, querido mío? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay alguna debilidad que haya que afirmar? ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Estás confiando solamente en tus propias capacidades, en tus propias formas de hacer las cosas? ¿O se estás escuchando las instrucciones de Dios? ¿Estás recibiendo el alimento espiritual de tu Padre Celestial? ¿O simplemente te estás alimentando de lo que tú piensas que es bueno y de cosas livianas, pero no de lo que tu Padre te está entregando? Y si tienes una herida, ¿estás dejando que Dios la sane? La palabra del Señor dice que tenemos que preocuparnos para que no se hagan raíces de amargura, pero a veces llegamos tarde y se enraiza la tristeza, la amargura, la decepción, y no somos de bendición para los que están a nuestro alrededor. De nuestra boca no salen palabras dulces, sino que siempre de queja, o siempre de cuestionamiento, o de rabia, o de molestia, o simplemente esperando que todos los demás tengan algo que hacer por mí, porque tienen que tener pena de mí, pobrecito. Y el Señor nos dice: no. Es hora que te levantes. Yo te amo. ¿Y tú me amas? Si tú me amas, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Identificados plenamente con Dios para hacer lo que nos corresponde. Llenos del Espíritu Santo
para cumplir nuestro ministerio. Y en los momentos, y en este momento especial que Dios nos tiene en casa por algunos días más, es siendo la oportunidad maravillosa para afirmar nuestra incredulidad, para dejarnos guiar por el Maestro, para alimentarnos por el Padre Celestial y para sanar y curar nuestras heridas, porque vamos a volver y esta iglesia volverá con todo en victoria, para la gloria y para la honra de Dios Padre. Que Dios nos pueda bendecir, amada iglesia, y que este trato de Dios con nosotros sea un trato oportuno y preciso para cada una de nuestras necesidades. Y te vuelvo a decir, no tienes por qué esperar a que nos volvamos a encontrar. Desde tu casa, desde tu propio espacio, puedes y debes comenzar a compartir y a cumplir el propósito de Dios para tu vida y también para nosotros como iglesia. Un abrazo grande, que el Señor nos bendiga. Amén y amén. Después de esta reflexión quiero invitarte a que podamos cantar nuevamente al Señor y luego de ello vamos a concluir con una oración y unas palabras de despedida. Que Dios nos pueda bendecir. Amén. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Hermanos, vamos a seguir adorando al Señor y vamos a celebrar a Cristo. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar.
celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Y después de cantar, entonces quiero invitarte a que podamos orar y también despedir esta jornada. A través del WhatsApp de nuestra congregación, por favor, comunícate, cuéntanos que estuviste allí, despídete ahora al terminar el culto. Es importante saber para nosotros que estás allí. Es muy hermoso ver que los videos suben bastante después que terminamos las actividades, siguen teniendo vistas los videos. Eso implica que muchas personas lo ven después. Pero me gustaría que lo vean después porque lo compartiste con otra familia, con amigos, con tus familiares, porque crees que es una palabra oportuna. Me gustaría que tengas nuevas vistas porque volviste a escuchar la palabra, porque volviste a cantar juntos, qué sé yo, porque nos hace bien y no porque simplemente lo dejaste para otro momento. Me gustaría que de verdad sea un tiempo en que tú te pones en las manos del Señor y te unes en un mismo sentir, en un mismo tiempo, una misma hora, junto con la congregación, para honrar el nombre de nuestro Dios. Así que para concluir esta jornada, te invito a que inclines tu rostro allí donde estás y podamos pedirle al Señor su bendición. Padre amado, gracias por todo lo que usted nos ha dado y por sus bendiciones, rogando, Señor, de que usted esté a nuestro lado. Padre amado, gracias porque hoy día pudimos cantar, escuchar su palabra. Señor, mirar que tú eres un Dios tan maravilloso y cercano con nosotros. Solo te ruego, Señor, en esta hora de que tú sigas tratando con nuestras vidas y con nuestro corazón. Que perdones, Señor, aquello que hemos hecho que no honra tu santo nombre y que nos ayudes a continuar adelante. Señor, siga usted trabajando en nuestro carácter, afirmando nuestra fe, confirmando nuestras convicciones y ayúdenos, Señor, para estar listos cuando usted demande de nosotros, para su obra y para su servicio. Bendiga a cada familia de nuestra congregación. Provea el pan, Señor, en cada una de ellas. Cubra las necesidades y que sus ángeles acampen alrededor nuestro, Señor, en protección y cuidado por cada uno de nosotros. Oramos por nuestros ancianos particularmente y rogamos, Señor, de que tu protección esté junto con ellos. Gracias por ser nuestro Dios y gracias porque nos has hecho parte de ti, Señor, a través de la obra de Jesucristo. Bendigo tu nombre, buen Señor, y te ruego, Padre mío, que sigas a nuestro lado cada día y en cada momento. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios nos pueda bendecir. Un abrazo grande, amada iglesia. Que Dios nos bendiga. Nos volvemos a encontrar, ¿no es cierto?, en estos días. Vamos a estar haciendo unas pruebas. Quiero mandar unos pequeños estudios bíblicos a través de este mismo sistema, pero cortitos, unas cápsulas que estoy trabajando para ustedes. De tal manera de que podamos seguir en contacto, pero sobre todas las cosas, alimentando nuestra vida, nuestro corazón, de la palabra del Señor. Así que un abrazo grande a cada uno, que Dios guarde la vida de cada uno y que les sostenga de manera especial. Cuídese, por favor, quédese en casa, estemos atentos a las instrucciones que nos van dando, ¿no es cierto? Y podamos tener un tiempo especial. Aproveche su tiempo en casa. Aprovechelo, por favor,
en la lectura, en la intimidad con Dios, en la oración, en el tiempo familiar y que el Señor nos ha regalado. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes de manera especial. Bendiciones en el Señor.